Hasta ahora, con los videos que había subido, pueden hacer hasta el ejercicio 5 sin problemas. ¿Sí? Con lo que es casting y boxing y unboxing sería lo último que tienen que ver para poder hacer el ejercicio 5. ¿Alguien ya lo resolvió? ¿Alguien tiene dudas, consultas? ¿Se les complicó? Profe, yo le había mandado un WhatsApp, por Telegram, Ah, no lo que vi. empecé a hacer y tuve problemas en algunas cosas. Va, de no saber cómo hacerlo, no, de cómo escribirlo en Java, más que nada. Bien, después lo miro, la verdad es que no lo había visto. A ver. Acá lo veo, lo mandaste esta tarde. Cuando me dice que tengo que guardar todos los empleados en un array, tengo que crear un array de objetos. Sí, tenés que crear un array de objetos. Y tenés, bueno, ahí lo que vos tenés, para poder guardar en el mismo array los dos, vos tenés que hacer, acá, tenés que definir el array de tipo empleado, como bien dijiste. ¿Sí? Vos ahí vas a tener lo del empleado. Entonces va a tener un empleado, corchete igual new empleado, corchete 20. Hasta ahí lo pudiste hacer? Sí, pero es de object, eso, No, empleados. es de empleado. ¿Y Vos cómo podés le... crear un array de empleados. Mira, para que voy a compartirte el Eclipse. Dígame cuando estén viendo Eclipse. ¿Ya lo están viendo el Eclipse? Sí, Sí, creo. El 5 en este. Bien. Un segundo. Que con todo esto abierto la máquina. Vamos a ir acá. Vamos a crear primero la clase empleado. Y voy a crear. La creé encima en el package de file. Esperen que me olvidé eso. Voy a eliminar. New class. Y ahora, empleado. Finish. Bien. Y ahora en entidades vamos a crear una nueva clase. ¿Cuál eran? Déjenme ver los tipos de empleado. Eran administrativo no y se ve, vendedor. profe, el pop-up cuando... No, sí, pero ahora lo creo con administrativo. Em, y le voy a crear el vendedor. ¿Sí? Yo quiero crear más o menos las clases y después ya les voy explicando. em, Vendedor. Bien. Y me faltaría la principal. New class. Vamos a poner un main y la vamos a poner en el package que se llame UI. Bien, nos quedan 10 minutos y si no, pues ya saltamos a la otra meeting. El nombre de la clase vamos a ponerle principal. Bien. Bueno, en administrativo vamos a poner extends empleado.
empleado. Pero. Y en vendedor lo mismo. En empleado me dicen create int DNI. Les voy a poner algunos datos nada más. Nombre y apellido. Vamos a poner después. Con eso ya se entiende. Create string nombre. Create string apellido. Y acá le vamos a poner source getters y setters. Vamos a generar todos los getters y setters. Y el administrativo era horas extra y horas del mes. Create int horas extra. Create int horas mes. Bien. Y lo mismo con los getters y setters. Vamos a generarlos. Y lo que es el vendedor tenía porcentaje de comisión y total de ventas. Entonces, create double porcentaje de comisión. Create double total ventas. Y vamos a crear, en este caso, el, los getters y setters que corresponden también. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es en el principal. Por ejemplo, vamos a poner import entidades. Import entidades y en el main public static void main string args. No sé por qué no lo creé bien, pero bueno, no importa. Acá tenemos nuestro principal. Hacemos empleado empleados igual new empleado de 20. ¿Sí? ¿Hasta ahí está? ¿Eso se entiende? Lo que estoy haciendo acá. Pregunta, Sí. ¿no sería lo mismo hacer un list? Sí, yo lo que pasa es que quiero que acá, primero, list es en .NET, pero acá está el array list o el linked list, si querés usar, Sí. que son iguales. Pero yo quiero para la gente que no sabe usar listas dinámicas, quería que lo hagan primero con array y después con listas, para que vean la diferencia. Una de las cosas que se van a encontrar es cuando tengan que recorrerse como máximo 20 empleados. Entonces ustedes van a tener que llevar el control de cuántos son para poder terminar el listado ahí. Entonces, por ejemplo, hacemos ahora empleado 0 igual new administrativo. Perdón, empleados. Y puedo hacer yo esto lo estoy haciendo simplemente a modo de demostración. Justamente lo que no quiero es resolverles el problema. Ustedes tendrían que preguntar si van a crear un vendedor o un administrativo, en cada caso, y guardarlo. Fíjense que empleados me deja guardar los dos sin ningún problema. ¿Sí? De hecho, yo debería hacer acá public abstract class. O sea, no debería poder crear una variable de tipo empleado. ¿Sí? Debería poder crear solamente variables de las hijas. Pero acá yo lo que les pido es, vamos a crear otro vendedor. ¿Sí? Esto lo podemos hacer de la misma forma que lo hacemos así, también podríamos hacer
administrativo A igual administrativo, ¿sí? Y acá simplemente le ponemos A, por ejemplo. Voy a hacerlo así para que ustedes vean, se los voy a dejar para que vean la diferencia entre uno y otro, pero por ejemplo, A.set DNI y acá vamos a poner empleados sub 1, por ejemplo, punto set DNI y acá voy a poner 222. Voy a setear solo algunos de los datos para que ustedes vean cómo se hace. Y no, acá está. Empleados 2 en vez del punto set DNI 333. Bien. Como ven, no tuve ningún problema en lo que es vamos a hacer un for each primero. For each empleado. Vamos a hacer sysout empleado punto get DNI. Vamos a ponerle acá DNI 2 puntos espacio más esto. Bien, voy a ejecutar. Oh, justo me quedo. Esperen que me quedo justo atrás del Chrome. Ahí está. Del Zoom. Ahí lo ejecuté y fíjense que lo puedo recorrer y no tengo ningún problema. Bueno, ahora ¿qué pasa cuando yo lo que quiero acá, por ejemplo, sería mostrar un dato que es un dato de administrativo, por ejemplo, las horas extra? Vamos a tratar de cargarlas primero para que vean la dificultad. A.set horas extra, no tengo ningún problema. 1, 2, 3, está perfecto. Ahora, cuando venga acá ya empleado.get horas extras, no lo tengo. ¿Por qué? Porque los empleados no tienen horas extras, solo los administrativos. ¿Sí? Entonces, yo tengo la opción de crear la variable del tipo que corresponde, cargarle todos los datos como hice acá, o como voy a hacer ahora, vendedor, por ejemplo, empleados sub 1 punto set total ventas 500, por ejemplo. ¿Sí? Tengo que hacer esto para poder cargarlo. Y si lo quisiera mostrar, podría mostrarlo de esa misma forma, pero me va a explotar en la cara esto, fíjense. Horas extra. Esperen que voy a minimizar esto así me entra. Punto empleado. Punto get horas extra. Bien, lo corro. Me faltó concatenar. Lo corro. Y fíjense qué hermoso como explota en el segundo. ¿Por qué? Porque es vendedor, no es administrativo. Esto automáticamente me explotó en la cara porque esto que se llama casting, ¿sí? Decirle, yo te aseguro que lo que hay acá adentro, acá lo que estoy diciendo, te aseguro que lo que hay en empleado 1, acá sería empleado 2, vamos a ponerle. ¿Por qué esto falla? Digamos, ¿por qué da error? Bueno, yo acá le estoy diciendo que el empleado adentro del lugar 1, que sería el segundo slot del array, le aseguro que hay un vendedor. ¿Cómo lo hago? Le indico vendedor así entre paréntesis y después pongo otros paréntesis para toda la variable. Entonces le estoy diciendo al compilador, acá adentro hay un vendedor. Entonces me deja usar los métodos de vendedor. Perfecto. Yo me hago responsable
responsable de que eso funcione. Esto se llama casting. Y cuando lo hago bien, funciona de las mil maravillas. Ahora, cuando lo hago mal, que es el caso, porque el primero es administrativo, entonces funciona cuando yo lo corro. Funciona perfecto lo de las horas extra. Cuando viene acá, ya falla. Fíjense que es class cast exception. Automáticamente me falla porque el segundo empleado no es un administrativo. Es un vendedor. ¿Yo qué opciones tengo? Yo podría hacer una cosa como esta, que no, lo ideal es evitarlo en todo lo que se pueda. If empleado. Sí, chicos, no hace falta que levanten la mano. Simplemente desmutense y pregunten. ¿Austin? O pongámoslo en el chat si no tienen audio. Ah, listo. If empleado instance of administrativo. Sí, recuerden, esto no es algo que se recomienda hacer. Es algo que se puede hacer, nada más. Fíjense que ahí deja de explotarme en la cara el código. Pero funciona. ¿Por qué no está recomendado? Porque yo me tendría que acordar de todas las clases posibles a la hora de hacer mi código. Lo ideal sería que el código no sea dependiente de la clase, sino que de alguna forma yo, si estoy trabajando con una lista genérica de empleados, necesito una lista genérica de empleados. Y si no, hable con una lista de administrativos o una lista de vendedores. Digamos, la idea sería que yo lo acomode el código de esa manera. Dicho sea esto, ¿qué lugar sí es probable que tengan una situación como esta? Bueno, en la carga de datos. En la carga de datos puede ser que tengan que preguntar de qué clase es para cargar un dato o cargar otro. Pero lo ideal sería que a la hora de recorrer sepan si están recorriendo solo los administrativos, solo los vendedores o todos. Recuerden que en la base de datos podemos hacer un select y ponerle la condición que querramos para traernos solo la lista de administrativos, solo la de vendedores, o las dos listas juntas o una lista genérica. Ahora, si yo lo que quiero saber es el sueldo del empleado, ahí lo que tengo que usar, y esto lo vieron en sintaxis, es polimorfismo, redefinición, herencia, todos esos conceptos de orientación a objeto. Entonces, por ejemplo, public, abstract, double, get, sueldo. ¿Sí? Es un abstract, así que no tengo que codificarlo. Bien. Acá vengo y pongo public double get sueldo. ¿Sí? Y acá como era el cálculo, déjame recordar el cálculo, que este enunciado lo escribí hace tanto tiempo que ya ni me lo acuerdo. El cálculo era, si era administrativo, es el sueldo base. Me faltó sueldo base. Por las horas extra por 1.5 más las horas del mes dividido la hora del mes. Entonces, vamos a agregar los datos que me faltan. Private double sueldo base. ¿Sí? Y vamos acá a agregar los getters y setters. Bien. Entonces, ahora me voy al administrativo y hago return is.get sueldo base más, no, era por, ¿no? Sí, por las horas extra por 1.5
más las horas del mes. Dividido. ¿Sí? Bien. Profe, el dis Sí. hace referencia a la clase que invoca ese No, método, al ¿cierto? objeto. Al objeto donde se invoca. Acá sería Opcional. totalmente opcional, en este caso. Fíjate que lo voy a sacar. Eso ya en el video está, que yo tengo la costumbre de hacerlo, pero no es obligatorio. Bien, guardamos. Y vamos al vendedor. Public double get sueldo. Return. Y déjame ver cómo era el cálculo de sueldo. Sueldo base más porcentaje de comisión por talento dividido 100. Punto get sueldo base más punto porcentaje de comisión por punto get total ventas dividido 100. Bien. Ahí está. Entonces, vamos a cargar los datos mínimos necesarios para que esto funcione. A.set sueldo base. Vamos a ponerle 1000. Las horas extra vamos a ponerle 10. Set horas del mes. Vamos a ponerle 100 horas del mes. Entonces esto sería un 115 nos tendría que dar más o menos de las horas. Vamos a ponerle una cosa así. Así son números redondos. Sueldo base. ¿Qué más me faltaba para el administrativo? Las horas extra, las horas del mes, nada más. Bien, y acá al vendedor le vamos a poner... ¿qué otros datos me faltaban para el vendedor? Era el total de ventas, el porcentaje de comisión y el sueldo base, ¿no es cierto? Ahora vamos a ponerlo. Entonces, set sueldo base. Vamos a ponerle también, vamos a ponerle 2000 en este caso. Y el porcentaje de comisión. Vamos a ponerle un 10% de porcentaje de comisión a este. El total de ventas de este lo vamos a ponerlo en 1000. El sueldo base vamos a ponerlo en 100. Y el porcentaje de comisión le vamos a poner un 20. ¿Sí? ¿Y qué voy a mostrar acá? Bueno, esto yo lo voy a comentar. Un segundo. Y voy a poner, por ejemplo, acá sysout empleado.get sueldo base. Vamos a ver cuánto le erré al código para que esto funcione. Bueno, claramente en algo le erré. Ah, no, porque no es sueldo base, es get sueldo. Y acá es 2. Get sueldo. Gracias ahí por en el chat. Bien. Fíjense que tenemos el sueldo de cada uno de los empleados. ¿Sí? Después, bueno, podemos ver el cálculo, si está bien, si está mal, esos son detalles de cómo lo implementamos. Lo que más importa acá es que el método que está en la superclase, que es getSueldo, lo puedo utilizar en mi programa principal, ¿sí?
Y en el caso de los administrativos se ejecuta con el cálculo de los administrativos. Y en el caso de los vendedores con el cálculo del vendedor. Para hacer un ejemplo un poco más, vamos a poner public string. Vamos a ponerle detalle. Detalle. Y vamos a devolver, en este caso, vamos a hacer return this.get DNI los puntos, no, vamos a poner DNI guión más this.get apellido y vamos a ponerle ahí me faltó concatenar acá. Y entonces, por ejemplo, en principal voy a poner entonces en el system out voy a poner empleado punto get detalle. ¿Por qué no me lo? Ah, estoy escribiendo empleado punto get detalle más eso. Bien, ejecutamos y fíjense que me tira el DNI y el nombre lo tengo en nulo, así que no me lo tira. Vamos a completarle un nombre. Vamos a darle el apellido, digo. A.set apellido Pérez. Acá vamos a agarrar set apellido Sánchez. Y el último le vamos a poner González. Bien. Ahora lo corremos y tenemos Pérez, Sánchez, González, cada uno con su sueldo. ¿Sí? Y fíjense que yo puedo venir, por ejemplo, acá y hacer public string get detalle y pongo return administrativo más super.getDetalle. Este sí hace referencia al código de la superclase. Voy a llevar todo este código y voy a hacer algo casi igual en el vendedor. Bien, ahí corro el código y ven que tengo que se ejecuta según sea administrativo, según sea vendedor, aunque yo estoy llamando al código de la clase empleado. ¿Sí? Se ejecuta siempre, absolutamente siempre esto en Java, se ejecuta el código del objeto. Nunca, jamás importa la variable. ¿Sí? Eso es una diferencia con, por ejemplo, .NET. En .NET importa si es la variable, si no, si tiene el override, si tiene el new, si tiene el... ¿cómo era la palabra reservada para decir que se sobreescribía? El virtual, si tiene el virtual y el override, o si no tiene el virtual y tiene el new, actúa diferente. Acá no. Java tiene binding dinámico y lo respeta a muerte. Es decir, siempre, 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 siempre hace caso al objeto. No importa la variable. Se lo pueden tatuar eso directamente si quieren. Java hace caso al objeto que está creado, no a la variable.
Bien, entonces entienden, o sea, la solución al ejercicio viene porque ustedes van a tener que crear un objeto u otro, según sea el tipo, se van a tener que preguntarle para los 20 empleados o hasta 20 empleados, van a tener que preguntar si es administrativo o vendedor, según sea uno o sea otro, van a tener que cargar los datos genéricos o los datos específicos, y una vez que tengan eso, van a tener que ir a después al final de la carga van a tener que ir a mostrarlos todos, los que están cargados, y van a tener que usar métodos definidos en la superclase para que les sea más fácil. ¿Se entiende? Alguien, por favor, diga por lo menos que escuchó. Pues si no entienden, la pregunta. Sí, profe, se entiende. Bien, y la definición del array sí se puede hacer del tipo, que creo que ese era el problema que estaba, que me estaban diciendo antes, que habían creado el array de object, ¿no es cierto? Bueno. ¿Más dudas? Sí, ahí. Yo ya lo había creado así. Tengo la duda ahora que me surgió. Cuando yo muestro los empleados, o sea, Sí, para cargarlo yo no tengo problema en distinguir si es administrativo o empleado porque creo una variable yo, sí, que la defino como si fuera vendedor o administrativo. perfecto. Ahora, para mostrarlo, nos conviene hacer un for, como lo Un explico. for, un for each, lo que vos quieras, y lo guardás en una variable empleado, porque son empleados, son una subclase de empleados, por lo tanto son empleados, pero lo que tenés que definir son métodos en la superclase para mostrar lo que vos necesitas. Fíjate que el método getSueldo en administrativo utiliza las horas extra y las horas del mes, que son datos propios del administrativo, y en el vendedor utiliza el porcentaje de comisión y el total de ventas, que son datos del vendedor que no están en el administrativo. O sea, al redefinir el método en las subclases, vos podés programarlo como quieras. Lo único que, si es un comportamiento como esa, todos tienen un sueldo y quiero saber el sueldo de todos, tengo que programar el método en la superclase y redefinirlo en las subclases. Sí, eso lo hice, pero no sabía cómo pasarle eso, cómo pedírselo, porque no me dejaba. Ah, bueno, capaz que te falta crear el método padre acá, ¿ves? Probablemente te esté faltando crear el método getSueldo o el método getDetalle en la superclase. Seguramente lo estás creando en administrativo y en vendedor y no lo estás creando en la superclase. Y por eso no te está dejando. Y si no, revísalo. Si todavía no te funciona, escríbeme de vuelta y te voy pidiendo más información para ver dónde está el problema. Perfecto. Y otra pregunta, Sí. cuando yo tengo que cargar un administrativo o un vendedor, yo repito el código de ingresar el apellido, ingresar el nombre, ingresar el DNI. Lo puedes hacer de las dos formas. Puedes repetirlo, digamos, no es lo ideal, pero tampoco me quita el sueño que a esta altura lo hagan. Pero lo que puedes hacer es llamar a un método que reciba un empleado y le cargue esos datos. O sea, puedes desde acá crearte un método que le pases la variable y le cargue los datos del empleado y después cargue los datos específicos de cada uno. Por ejemplo, usas el código ahí. Ah, o sea, usas un constructor de empleado. No. Acá vos, por ejemplo, em, en principal, vos, en vez del main, además del main, vos podés crear un, por ejemplo, public static void carga datos comunes, ¿sí? Y recibe de parámetro un empleado E. Y acá le pones, por ejemplo, e.setDNI, ¿sí? Y acá tendrías que hacer, por ejemplo, acá definís un... Déjame buscar. Scanner lector
igual new scanner system.in. Sí, o podrías, por ejemplo, definirlo acá. Vamos, para reusarlo directamente, total reusar el único lector de todo el sistema no sería un problema. Lector igual new scanner y después me sobra un igual. Al final de todo, yo para poder cerrarlo y que no quede abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. ¿Por qué no le gusta? Ah, static scanner lector y al final de todo vas a hacer lector.close y acá hacemos el DNI igual integer.parseInt lector.read next line y acá podemos poner un sysout DNI, por ejemplo, y entonces lo que haces acá es vamos a ponerle el DNI, vamos a ponerle el apellido, así. O sea, uso el lector del otro. Sí, porque yo definí a nivel de clase. Al definirlo acá lo estoy definiendo en la clase principal. Toda la clase usa el mismo lector. Para no tener que crearlo y cerrarlo, porque crear y cerrar recursos es un dolor de cabeza para, digamos. Ingresé apellido y acá en vez de hacer todo esto, simplemente vamos a hacer. O sea, vos haces lo importante es que haces un método que, que carga los datos comunes. Eso es todo. Y acá lo llamás. Entonces, en vez de ponerle acá el apellido y el nombre, vos es acá set, no, carga datos comunes y acá le mandas A. Y acá le puedes mandar en vez de esto, carga datos comunes, empleados son 1. Y por acá lo mismo. Carga datos comunes, empleados sub 2. Y borramos acá. Y ahora ejecutamos. Bien. Y nos pide el DNI del primero, que sería el administrativo. Vamos a ponerle 111. Pérez. El DNI del otro es 222. Sánchez 333. González. Y fíjense que acá tenemos Pérez, Sánchez, González, DNI correspondientes. O sea, podés hacer un método con los datos comunes. Acá tendrías el DNI, el nombre, el apellido, el sueldo base, el email, todos los datos comunes a ellos. Y después, según sea el tipo, el que corresponda para los otros. No se los hago porque quiero que ustedes lo hagan también. O sea, no les escribo todo el código porque quiero que ustedes lo hagan. Este ejemplo después se los voy a dejar subido para que puedan hacerlo. Lo ideal sería un constructor en empleado y extenderlo en las clases. No, no necesariamente. Puedes hacerlo si querés el constructor, pero de hecho es probable que por cómo funciona este sistema te convenga setear los datos a mano. Puedes crear un constructor, como vos dijiste, pero vas a tener que guardar en una variable todos los datos del empleado, todos los datos del administrativo, todos los datos del empleado, todos los datos del vendedor y llamar al constructor según corresponda. Te va a ser más fácil esto. Y algo muy importante, no usen el escáner ni el sistema out en las clases empleado, administrativo y vendedor. ¿Sí?
no tienen que hacer entrada y salida de datos en las clases de lógica. Eso es lo que ya íbamos viendo en la última clase, en el último video. No, no mezclamos entrada y salida de datos con lógica. Porque si empezamos a mezclar eso, después se complica. Imagínense que están haciendo este tema, lo estamos haciendo en la consola. Pero mañana lo llevamos a una página web y tenemos en el constructor del empleado, estamos leyendo desde la consola o escribiendo en algún método a la consola directamente desde la clase lógica. No lo podemos llevar a web. Nos quedamos atados, estamos atando la lógica con la interfaz que estábamos usando hoy en día. ¿Se entiende eso? O sea, sería hacer un método carga datos adentro de vendedor o administrativo o empleado. No creen un método que cargue los datos en las clases de lógica. Las clases de lógica la crean y le pasan los datos solos. La entrada y salida de datos la tienen que hacer del programa principal. Claro, eso es a lo que se refiere, eso es lo que no hay que hacer, es a lo que se refiere. Claro, lo que hay que hacer es en donde tenés, digamos, en la consola lo hacemos el programa principal. Si tuviéramos una interfaz de escritorio desde las ventanas, tenemos una interfaz web, desde la página web y los servlets le cargamos los datos. Pero los objetos de las clases empleado, administrativo, vendedor no tienen que tener ni scanner ni system out. Ni system Claro, in, lo ni hace system con out. el get y Claro, lo lo haces con el set. set como tenemos acá, con el get para recuperar los datos como tenemos acá, y ya está. Puedes tener un constructor, sí, pero al constructor le tenés que pasar todos los parámetros que vos necesites, o ninguno, y después le haces el set. No hay problema, pues se puede tener un constructor sin parámetros, con parámetros, eso no importa. Pero no adentro de los objetos de lógica nunca tienen que hacer entrada y salida de datos. ¿Más preguntas? Yo tengo otra pregunta, profe. Cuando usted setea el DNI ahí, que pone integer parse int, yo Sí. lo cargué con next int. ¿Está bien o está mal? Está bien, puedes tener algún tema porque el buffer no quede limpio porque después te toma el enter como una línea, ¿sí? Como el carácter del enter te lo puede tomar como si fuera una línea. Entonces, cuando metas un next line arriba del next int, te va a dar dolor de cabeza. Denme un segundito, chicos, porque me estoy quedando sin batería en la notebook, ¿sí? Voy a parar un segundo voy a parar la grabación y voy a buscar el cargador, ¿sí? Denme un segundo. Bien, sí, ¿cuál era la pregunta que me habían hecho? Aunque yo había hecho eso, que yo había puesto, lo he hecho con next int. Ah, sí, te decía, lo que te puede pasar es que el enter te lo toma como si fuera una string. Entonces el próximo next line que le pongas te tome un string vacío. Te puede pasar eso, habría que limpiar el buffer. Entonces esta solución es más simple. Y segundo, después cuando vayamos a cualquier otra interfaz, el dato, o sea, cuando vamos a la interfaz web, el dato siempre viene como string. No viene como otro tipo de dato. Entonces, ya digamos, pueden irse acostumbrando a convertir y demás, pero es lo mismo, no hay problema. Claro, yo lo había hecho con next int y, por ejemplo, en mi código yo tengo ingrese el DNI y después tengo ingrese el email. Y Sí. en el caso del email tuve que poner 2 veces que ingrese next line. Claro, porque te está tomando el enter Exacto, y no como, sabía que. sino de que borra el buffer, pero así se resuelve directamente. Aparte no sucede siempre eso, digamos, pero bueno, suele suceder. ¿Alguna otra duda? Nada más. Bueno, yo ya estoy incluso teniendo algunos temas de conexión. Bien, yo esto lo voy a estar subiendo, la clase de hoy la voy a estar subiendo entera al canal de YouTube. ¿Alguna última pregunta de esto del trabajo práctico antes de que cortemos?
Ya también se nos termina el... Ejercicio 6, todavía no, entonces. Todavía no, yo les voy a decir, yo ahora les voy a hacer un video de lo que es Array List y después de ahí ya lo pueden hacer. Si ya conocen cómo se usan las listas dinámicas, pueden ir haciéndolo, pero digamos no es obligatorio. Y Bueno, ahora esperamos, profe, hasta que usted suba más videos para seguir haciendo Sí. ejercicios. Claro, yo les voy a subir, en primer lugar les voy a subir un video de Git, les voy a subir un video de listas y después vamos a empezar ya, calculo que podríamos empezar con base de datos, eso vamos a ir viendo, voy a ir viendo también con el profesor de teoría qué temas les va dando y vamos a ir subiendo acorde.